Ya estamos en directo. Muy buenos días a toda la comunidad de computación del Golfo. Vamos a esperar que se conecten algunos más para que les llegue ya la alerta y se puedan enlazar con nosotros en directo en esta mañana de sábado 27 de marzo, ¿sí? Ya vamos a comenzar. Tenemos ahorita un enlace, pues, con muchas diferencias de horas, pero vamos a dirigirnos hasta Alemania, pero no antes sin saludarte. Mi nombre es Ariadna Sujail Gallego Sánchez y si es la primera vez que hoy te enlazas con nosotros, déjame decirte que Computación del Golfo tiene ya 38 años de experiencia y calidad educativa. Contamos con más de 120 cursos especiales para ti. Tenemos universidad con 5 licenciaturas y bachillerato tecnológico con 4 carreras técnicas. Y pues hoy precisamente hablando un poquito de esta oferta académica que es las licenciaturas de la universidad, como lo es Ingeniería Industrial, Ingeniería en Mecatrónica, pues vamos a tener un invitado con mucha experiencia que nos va a hablar precisamente sobre cómo se mueve esta parte de la ingeniería en la industria automotriz, ¿sí? Sin más preámbulo, yo te presento a Manuel Melo Sánchez. Él es ingeniero en mecatrónico, tiene experiencia en diseño de sistemas automotriz y cómo esto se lleva como un proyecto multidisciplinar en muchas áreas que si son de tu interés te va a encantar esta plática para que tú tengas también una apertura y conozcas más sobre este tema. Bienvenido, Manuel. Tú ya formas parte del grupo consultor de computación del Golfo, donde orientarás precisamente estas dudas que a veces los que van hacia una ingeniería pues pueden tener en el momento, ¿no? En dónde se pueden desarrollar, cómo se pueden especializar, cuáles son estas otras áreas en las que también se pueden aplicar sus conocimientos y generar precisamente otras experiencias, ¿no? Vamos saludando a Elena, que se está conectando con nosotros, María Victoria y a Richard Viñas, que también andan por aquí. Y pues bueno, vamos a comenzar. Manuel, ¿cómo estás? Guten Abend, Deutschland, Alemania. Guten Abend. Hola, muy bien, contento de estar aquí, de que me hayan invitado, tener la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia hasta ahora. Qué bueno. Pues fíjate que ahorita platicando contigo, queremos saber primero qué es esto del mundo del diseño automotriz, del diseño en sistemas automotriz, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos coche, compramos un coche y que tiene ciertas funciones, vemos tableros, vemos muchas cosas que digamos que a manera técnica podemos como que distinguir, pero no comprendemos, no profundizamos cómo se hace este diseño de sistema automotriz y qué tan importante es. ¿Nos puedes ir ampliando este tema? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, pues un automóvil es realmente un sistema que está compuesto de varios subsistemas. Obviamente un sistema, la definición estándar es básicamente o la más sencilla es una parte de detección, de sensores, una parte de control y una parte de actuación, ¿no? Entonces, en un automóvil tiene sistemas de propulsión, de volanteo, de luces, de audio, todo tipo de control del clima, ¿no? Todo tipo de sistemas que al final se integran a sí mismo para crear ese sistema más complejo que es lo que llamamos el automóvil y que es lo que realmente eh, pues es lo que tú usas en la calle, ¿no? Y es un poco diferente al tipo de industria automotriz que existe ahora en México, que es más enfocada a la automatización de procesos de producción de ciertos automóviles. Pero en esta parte a lo que yo me dedico es realmente al diseño del sistema del automóvil en sí, del producto, ¿no? Y más que nada ahora con el enfoque de diseño de sistemas de automatización para apoyar al conductor
o crear ese tipo de manejo autónomo, ¿no? Incluso funciones de emergencia y funciones de confort, que son básicamente una manera de, de alterar el comportamiento del automóvil de una manera segura, ¿no? Y es básicamente a lo que me he dedicado hasta ahora. Oh, muy bien. Fíjate que esta parte del sistema en apoyo al conductor, ¿qué conlleva precisamente analizar este término? Es decir, ¿cómo establecen qué es lo que debe de apoyar al conductor? Sí, pues básicamente, por ejemplo, cuando yo trabajo a nivel sistema, cuando me refiero a nivel sistema, quiere decir que yo no realmente no empiezo pensando en componentes como, eh, como cámara o como radar o como si estoy realmente pensando en microcontroladores, o si no estoy pensando realmente en un automóvil como una tipo de caja de negra que necesito y empiezo a diseñar, ok, ¿qué necesitamos detectar, no? Por ejemplo, la función con la que más trabajo ahorita es con el freno autónomo de emergencia, que es una función del automóvil que si el conductor está distraído, el automóvil detecta algún tipo eh, de obstáculo o de persona que puede conllevar algún tipo de fatalidad o accidente, el auto tiene la capacidad de frenar por sí mismo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a diseñar este tipo de funciones, no empezamos realmente con los componentes, sino empezamos a decir, ok, ¿qué necesitamos? Necesitamos detectar alguna persona, necesitamos detectar otros automóviles, a clasificarlos, y en base a eso podemos detallar un nivel de el tipo de sensores que necesitamos, ¿no? A lo mejor necesitamos una cámara, a lo mejor necesitamos un sensor de luz como un LiDAR, a lo mejor podemos hacer una fusión de los sensores entre cámara y radar, y ya que definimos cómo queremos obtener esta información, podemos realmente planear, ok, ¿en qué escenarios tiene que actuar el automóvil, ¿no? Queremos, en este caso, como es una función de apoyo, el conductor siempre tiene la prioridad, siempre tiene la capacidad de invalidar cualquier acción que haga el auto, ¿no? Si el auto quiere frenar, pero tú quieres acelerar, también tenemos que considerar en el diseño de que el conductor pueda en cualquier momento tomar control del automóvil. Aunque el auto quiera frenar, si tú quieres acelerar, deberías poder invalidar esta señal de frenado, ¿no? Y una vez que se hace la planeación de los escenarios, por ejemplo, okay, ¿qué pasa si tenemos un tipo de cruce, si vamos en la autopista? Hacemos análisis de límites y luego hacemos un análisis de toda la funcionalidad que se necesita. Y en base a eso después vemos, ok, queremos frenar, tenemos frenos hidráulicos, algunos sistemas automotrices modernos, también está el freno de mano automático, si hay algo que se podría implementar ahí, y hacemos una planeación. En base a eso, luego, esa es la parte funcional, ¿no? Y también la parte en la que nos dedicamos es analizar cómo este sistema es seguro en ciertas funciones. Eso quiere decir que, por ejemplo, si algo sale mal y se bloquean los frenos, puede realmente causar una catástrofe y además si vamos a una cierta velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una medida de seguridad muy sencilla es, por ejemplo, decir, bueno, esta función solo está disponible entre 0 y 80 kilómetros por hora y el auto solo puede reducir el automóvil a una velocidad máxima o sea, reducir la velocidad total 60 kilómetros por hora, ¿no? Y a lo mejor la petición de freno no puede durar más de 5 segundos. Cosas así, esos detalles que dices, bueno, para que esta función no solo sea implementada de manera correcta, sino que también sea segura para el conductor y el ambiente alrededor del conductor. Esa es la primera parte que es a la que yo me dedico de diseño. Después de eso, obviamente, creamos requerimientos que se tienen que implementar y ya es donde viene la parte de hardware y de software, ¿no? Donde entran los componentes, viene la parte del microcontrolador y viene la parte de programación de la lógica del software, ¿no? Entonces, hay una interfaz ahí importante porque los requerimientos que nosotros tenemos a nivel sistema tienen que definirse de manera correcta para que haya un entendimiento de cómo se tiene que implementar el software. Ok, aquí entonces ya me estás hablando que ya se vuelve el proyecto multidisciplinar. ¿Qué áreas convergen aquí? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Quiénes son los que empiezan a analizar y a ejecutar este proceso? Sí, sí, correcto. Entonces, en general depende mucho del producto que tú estés trabajando, ¿no? Entonces, nosotros, en mi empresa, bueno, yo trabajo a nivel sistema. Como mecatrónico tengo un entendimiento de una parte de hardware, una parte de software.
también un poco de mecánica, pero no soy alguien que realmente programe software o que diseñe hardware, pero tengo la suficiente capacidad para comunicarme con las personas que se dedican a eso y con los proveedores de ciertos componentes, ¿no? Entonces eso me permite realmente entender. Ya dependiendo si el enfoque de la empresa es realmente entregar el sistema como tal o si solo es desarrollar el software, es cuando se necesitan ingenieros de programación, ingenieros, por ejemplo, de diseño electrónico, necesitas ingenieros de testeo, o sea, de pruebas que prueben el producto, ingenieros de integración, porque son los que se encargan de que diferentes eh, partes del producto, porque el producto obviamente se hace en partes y al final se integra, ¿no? Entonces tienes varios trabajos que conllevan al solo producto que tú has diseñado al final. A lo mejor para agregar ahí, es importante decir que no solo es la parte esta de okay, testeo, diseño, programación y eso, sino también somos multidisciplinarios porque pues tenemos que romper el trabajo en varias partes, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos en pequeños equipos que se dedican a implementar partes específicas del producto, ¿no? Entonces, digamos que la comunicación es muy importante la transparencia, ¿no? En este tipo de diseño, sobre todo cuando tienes un producto que puede realmente influenciar y quitarle la vida a alguna persona. Ok, estamos hablando que, bueno, sí requiere esta parte de seriedad y compromiso. Y hablabas y mencionaste algunos aspectos como de que, bueno, tú desde tu perspectiva como mecatrónico, es decir, ¿qué competencias como mecatrónico tú aterrizas en este proceso? Eh, en este proceso como mecatrónico, realmente lo que más me ha ayudado es realmente el entendimiento de la integración en lo que se necesita para configurar este hardware, lo que se necesita para la manera de escribir código. Aunque yo no escriba código en una base constante, la capacidad de haber escrito código y entender cómo se lee el código, cómo se estructura un código, es importante, ¿no? Porque a veces me toca hacer revisiones de interfaces. Obviamente, como te expliqué, en un automóvil hay diferentes sistemas que se tienen que comunicar entre ellos. Entonces, si estas interfaces no coinciden, no puedes tener una comunicación, ¿no? Desde pequeñas cosas como, ok, la unidad que te están proveyendo es en kilómetros por hora, pero tú estás esperando metros por segundo. Y si ahí no hay un entendimiento en el valor, obviamente puedes causar que el software se comporte de una manera inesperada en este caso. Hasta ya cuestiones de que, ok, quieres un tipo de variable float o quieres un tipo de integer, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de entender esas discusiones es algo que solo lo he tenido ahora como mecatrónico, ¿no? Porque también cuando hablamos de hardware y si te dicen que hay un problema en la memoria y todo eso, entonces entiendes ese tipo de cuestiones, aunque no seas la persona que se encarga de implementar. Como mecatrónico creo que es lo que más me ha servido. O sea, saber cómo todo embona en un mismo lugar, porque ese es el trabajo en realidad de un ingeniero en sistemas, por lo menos en el área de diseño automotriz, tener el panorama de cómo todo está integrado. Ah, mira, qué interesante. Y entonces, por ejemplo, aquí hablaste de programación también y que se requieren programadores. ¿Sobre qué lenguajes se trabajan ahí? Eh, en la industria automotriz, digamos que lo que más he visto que se ha usado es C y C++, y también mucha programación en MATLAB usando Simulink. Que ellos, digo, hay gente también en las industrias grandes como BMW y también de los proveedores grandes de sistemas de frenado y eso, también usan el tipo de programación, o sea, un tipo o sea, crean el código del software usando algo que ellos llaman Model-Based Software Deployment, que es básicamente tú creas un modelo, las interfaces, las variables y el comportamiento de cierto modelo y la herramienta crea un código de software en base a ese modelo, ¿no? Y MATLAB es un poco parecido a eso, en el que tú puedes modelar las variables, las interfaces y luego generas este modelo automáticamente, ¿no? Entonces,
En este caso, a lo mejor uno programa menos, pero cuando hay algún error o alguna variable, uno tiene a veces que entrar a ver el código y entenderlo, ¿no? Entonces, pero digamos que sí, o sea, C y C++ y alguna experiencia con MATLAB y Simulink siempre es muy importante en la industria automotriz, seguro. Ok. Ahorita, por ejemplo, estábamos hablando de este proceso que tú llevas a cabo allá en Alemania. ¿Cómo sería la diferenciación de la automatización en México y allá? Sí que, eh, pues a lo mejor profundizando un poco en eso, por ejemplo, en México la automatización es más enfocada a la manufactura. Entonces ahí es más enfocado a la programación de PLCs, a lo mejor algún tipo de programación sí, más que nada usa uno PLCs, creo, en México en la automatización. Es raro, creo que alguien vaya a programar un tipo de microcontrolador para eso, y es un tipo de automatización que se enfoca realmente a la producción del producto, ¿no? Líneas de ensamble, ese tipo de cosas. Eh, el diseño que hacemos aquí nosotros en Alemania realmente es el producto en sí. Entonces, por ejemplo, el software que nosotros diseñamos es un software que va a estar presente en automóviles en todo el mundo, ¿no? Desde, o sea, Fiat, Hyundai, eh, obviamente, las empresas premium de automóviles como BMW y Audi, ellos tienen sus propias empresas de software, pero nosotros nos enfocamos más o sea, nuestro objetivo como empresa es realmente enfocarnos a empresas un poco de una clase un poco menor, ¿no? Como Fiat, no sé, bueno, un Volvo trabajamos mucho, pero porque nuestra empresa es sueca, pero también trabajamos con las como Toyota y algunas otras automotrices chinas que están surgiendo fuerte ahora en el mercado. O sea, China se está volviendo también lentamente potencia en la industria automotriz, por lo menos aquí en Europa. Ok, bueno, esto me lleva entonces a la pregunta de cuáles son las tendencias ahorita en el diseño de sistema automotriz. Mm, pues ahorita las tendencias realmente es por ejemplo, ahorita en los automóviles actuales, lo que se manejaba mucho era la programación de microcontroladores, y creo que como en el automóvil creo que hay más de 70 incluso, ¿no? Y ahora lo que está pasando es de que los automóviles se están volviendo, o sea, la parte del auto eléctrico está surgiendo cada vez más y más, pero también todos estos chips que hay en el automóvil se están empezando, el enfoque se está volviendo más en cuestiones de tener más como una computadora en el carro, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos System on Chip, que es como el sistema en un chip. Entonces tienes un procesador relativamente poderoso que tiene la capacidad no solo de controlar funciones dinámicas del auto como frenado, manejo y eso, sino también tiene la capacidad de controlar la información que se muestra en el auto, ¿no? O sea, todo se vuelve más táctil, más interactivo. Entonces, todo va más enfocado realmente a software. O sea, el auto se está volviendo más eléctrico y se está volviendo más software que componentes de hardware, ¿no? Obviamente vas a tener componentes que se necesitan como luz y por ejemplo, el volante puede evolucionar, pero bueno, a lo mejor se necesita un tipo de volanteo, pero bueno, todo indica que el auto va a ser, el software va a tener una relevancia más importante y va a ser algo más como en tu celular, ¿no? Que vas a poder, a través de la nube, vas a poder implementar funcionalidades nuevas en tu auto. A lo mejor tu auto te lo van a vender con ciertas funcionalidades básicas, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, quieres una función para detectar en carretera los límites de velocidad automáticamente para que tu auto se ajuste o te dé una alerta de que estás excediendo ese límite nuevo que acabas de ver, eh, entonces podrías incluso comprar y descargar esa funcionalidad a través de la nube en tu auto, ¿no? Entonces, toda esa tendencia va para allá lentamente. Va a tomar un poco de tiempo, pero yo creo que en los próximos 10 años se va a empezar a ver esto cada vez más y más, ¿no? Y todas estas funciones con las que trabajo, como el freno automático y eso, también son funciones que todos los autos nuevos van a tener a partir de este año. O sea, hay reglamentos, por lo menos en Europa, que
prohíben la venta de autos sin estas funciones que ya se vuelven funciones básicas de seguridad para reducir accidentes en carretera y en las ciudades, sí. Ay, mira, qué interesante. Y fíjate, a ver, entonces si yo soy ingeniero en mecatrónica o soy ingeniero industrial o sé de programación, ¿qué competencias necesitaría yo para poder colaborar en un proyecto disciplinar como lo es el diseño de la automatización en sistemas automotrices? Sí, ahorita, pues de las tendencias más fuertes que hay en la industria de diseño de software y de sistemas, y eso es realmente también este nuevo concepto de trabajo que les llama Agile, que es como un método de trabajo que, como la palabra en inglés dice, que tratan de agilizar el desarrollo, ¿no? Y básicamente lo que es una manera de trabajar en ciertos de tiempos concretos definidos, como por ejemplo cada 2, 3 semanas, y en esas 3 semanas defines lo que quieres implementar y lo que quieres probar. Es un método que nació de software, o sea, para el desarrollo de software, pero que se está utilizando últimamente también para implementarlo más también en el diseño y eso. Entonces es una parte importante que no solo nosotros en la industria automotriz, en el desarrollo de software usamos, sino también empresas grandes como Google como Google usan, ¿no? Que realmente es un manifiesto en lo que dices, bueno, preferimos, por ejemplo, que el software funcione a realmente tener documentación muy bonita, ¿no? Entonces es como un enfoque diferente a tener la capacidad de reaccionar rápidamente y detectar errores durante el desarrollo de software. Si hay gente que esté estudiando programación y no ha escuchado ese término, lo recomiendo ampliamente. Es gratis, o sea, si uno escribe Agile en internet, .org, puede uno descargar el manifiesto, las reglas, el tratamiento detrás, ¿no? También dice que todo se tiene que trabajar en equipos pequeños y es algo que recomiendo mucho. Digo, no quiero dar mucho detalle aquí al respecto, pero la información es gratis y está en internet. Y luego la otra cuestión que también es muy importante para nosotros es el manejo de versiones. Entonces en programación está la parte de Git, y GitHub y Git y todo ese tipo de herramientas que nos permiten tener una versión de controles, lo cual se vuelve muy importante en este tipo de proyectos tan grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos diferentes funcionalidades, ¿no? Como el manejo autónomo del automóvil, con el freno automático, con la detección de peatones, tenemos varias funciones que se desarrollan. Y dentro de esas, por ejemplo, funciones, puedes que tengas una nueva versión del producto de cada una de ellas. Entonces tienes, por ejemplo, versión 2, versión 3 de versión 4 de y al final todo eso tiene que integrarse en un máster que es la versión 1. Entonces, todo ese tipo de cambios, de control de versiones se vuelve muy complicado y se vuelve vital para poder integrar un solo producto en sí mismo. Entonces, la comprensión de lo que es Git, cómo se usa Git y eh, el uso de repositorios y todo eso se vuelve realmente esencial en esta industria, y si uno tiene conocimiento en eso, pues obviamente tiene uno mucha más ventaja sobre otras personas que no tienen conocimiento de esta área, ¿no? De versión de control, es esencial. Oye, pues muy bien. Bueno, vamos a hacer un tantito una pausa. Vamos a saludar a María Victoria, a Richard Viñas, a Reyes Castro, a Mariana Toy, a Pepe Gura, a Elena Díaz y a Eric Castro. De hecho, bueno, Elena Díaz pregunta cómo se llama la empresa donde trabajas y aparte de hacer tus funciones de apoyo, de diseño en apoyo, qué otras áreas se convergen ahí. Y Eric Castro dice, bueno, él dice muy bien por el tema y que está iniciando a escribir código en Python y su objetivo es hacer una base de datos en Internet para su empresa. Entonces, a ver, por ahí qué podemos orientar. Sí, acerca de mi empresa, cómo trabajo, mi empresa se llama Arriver. Es como Arrive en inglés, pero con una R al final. Y la página creo que la encuentran como arriver.com. Y bueno, ¿cuál fue la pregunta que hubo ahí por parte de la empresa? No, bueno, aquí mencionan Eric Castro que él está iniciando a escribir en código Python, ¿no? Y su Sí. objetivo es hacer una base de datos de Internet para su empresa. Ujú.
No sé, ese lenguaje también lo ocupan ahí, ¿no? Python sí es algo que usamos. Yo incluso escribo un poco en Python. Python es una herramienta importante, sí te da ventajas y más que nada nosotros lo usamos para conectar diferentes herramientas. Por ejemplo, o sea, cuando hablo de diseño no solo hablo, también tenemos que documentar la arquitectura en algún lado, por ejemplo, y tenemos que documentar los requerimientos en otro lado. Entonces, cuando yo digo este elemento tiene que hacer cierta función, tiene que cumplir ciertos requerimientos. Muchas veces la arquitectura, los requerimientos y los requerimientos del sistema y de software están en diferentes herramientas y uno tiene que tener la capacidad de tener una conexión entre ellos, de poder seguir por qué este elemento tiene que comportarse así, quién puso estas restricciones. Tiene que haber una conexión ahí, lo que llamamos trazabilidad. Entonces, muchas veces como todo esto está en diferentes herramientas, tenemos que creamos scripts para poder programar y jalar información de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso que yo ayudo a mi equipo a programar, que nos encargamos de eso, por ejemplo, es de que los equipos que desarrollan el software, ellos crean las interfaces de software en Git y mediante un script en Python nosotros podemos tomar la última versión, subirla a nuestra herramienta de requerimientos y de ahí hacer la conexión de las interfaces que ellos tienen de software a las interfaces que hemos definido a nivel sistema para asegurarnos de que, uno, de que no haya algún tipo de error, de percepción, de entendimiento, que se cumpla lo que hemos especificado en ese sistema y que no falte nada, ¿no? Obviamente. Y si no falta nada y hay algo de más, cuestionar por qué estoy aquí, porque, bueno, parte de mi trabajo no solo es diseñar y asegurarme de que todo esté como está, sino también optimizar, ¿no? Obviamente, dependiendo del SU, tienes una cierta capacidad de memoria en la que tú puedes instalar el software y obviamente RAM y ROM se vuelven esencial, entonces siempre hay que tratar de ser lo más eficientes que se puede durante el diseño, ¿no? Entonces sí, Python se usa, pero más que nada es una herramienta de trabajo para conectar a otras herramientas, por lo menos en nuestro caso, pero no es un lenguaje de software que se esté usando en la programación de estas funciones en las que estoy hablando. Oh, ya. Bueno, y una vez que se arma todo, tú mencionaste ahí de la arquitectura, del diseño del sistema, una vez que ya se hace todo y que determinan qué acciones, ¿cuál es el paso que sigue? Una vez que ya tienen estructurado todo. Una vez que está y también implementado el software y eso, bueno, una vez que todo está diseñado, que el software está escrito y eso obviamente viene la parte de integración. Okay. Nosotros tenemos una cadena de integración continua, que le llaman el CI Chain, Continuous Integration Chain, que es básicamente donde que todos los días está compilando el software las últimas versiones de software que se tienen, ¿no? Entonces, hace cuenta que eso se compila diario, se crea el master, que es el que te digo que es como el software que se integra en el SU, donde están todas las funciones que se tiene que implementar en el auto. Eh, y obviamente si hay un error ahí, se tiene que corregir, ¿no? Porque es importante que podamos hacer esta prueba. Pero bueno, una vez que eso está integrado el software, se hacen diferentes pruebas a diferentes niveles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las pruebas de software, del software en el... mm, Vamos a empezar por orden. O sea, cuando el software está creado, hay diferentes pruebas de calidad, que es, por ejemplo, si el código está escrito, si no se usaron muchos loops o fors, o si las variables están bien definidas y las librerías, o sea, hay ciertos controles de calidad estándares que tienen que seguir y esto se hace una prueba estática del código. Luego se hace una prueba dinámica del código para asegurarse de lo que el código dice que tiene que hacer, se hace. Y son los famosos unit tests que se hacen. Una vez que el código se prueba por separado y todo combina por separado, se integra, como mencioné ahorita, en Continuous Integration Chain que tenemos. Y ese código se integra en el SU con el que se va a integrar, ¿no? Y se hacen las pruebas, por una parte se hacen las pruebas de Hill, que es Hardware in the Loop, o sea, probamos el software en el hardware, asegurarnos de que se integre bien.
Y ese mismo software se puede también probar para crear SEAL test, que son software in the loop, en el cual tú das en una computadora variables y tratas de asegurarte de que el software hace lo que tiene que hacer en las variables. Una vez que las pruebas de SEAL, de software in the loop y de HEAL, el hardware in the loop, o sea, te aseguras que el software funciona como quieres y que se integra en el hardware como quieres, y haces la última prueba a nivel sistema, que es cuando integras el software en el automóvil, y es cuando tú vas en el automóvil manejando y haciendo las pruebas y registrando, ok, hay un error, ¿qué pasó aquí? Que el auto quiso frenar y ¿por qué no? Obviamente en las pruebas, por ejemplo, del freno autónomo, nosotros no nos conectamos con el freno, porque obviamente tener lo que llamamos false positive, que es como de que el auto frena sin alguna razón, vos no quieres eso durante un manejo en la ciudad, ¿no? Lo que hacemos es conectar la señal, en lugar del sistema de frenado, la conectamos al sistema del HMI, que es como la pantalla, entonces simplemente nos da una alerta de que quiso frenar el auto, ¿no? Entonces se hacen diferentes pruebas, se hace una estadística, se trata de detectar qué fue lo que pasó y se hace una retroalimentación y después se corrige en el código y se hace un ciclo continuo, ¿no? Entonces estos ciclos se continúan hasta que el producto tiene una madurez eh, indicada o la deseada para que se pueda ya poner en el mercado, ¿no? Y se pueda vender, que es la producción. Oye, pues está bastante interesante esta área y qué padre que sea muy multidisciplinar, que convergen precisamente pues expertos en lo que es el diseño de la arquitectura en el sistema de la automatización en automotriz. Y bueno, nosotros tenemos estudiantes que incorporan precisamente la ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, la automatización, programación de PLC también. ¿Qué recomendación o qué tips les darías a ellos que apenas están insertándose en este ámbito de la ingeniería? Y si a lo mejor tuvieran el interés de participar en la parte de automotriz, ¿qué recomendaciones tú les das? Eh, pues la automotriz es una industria muy grande. Yo creo que, por ejemplo, una es saber más o menos si una quiere enfocarse más a la parte de automatización en la producción o en el diseño, como en mi caso, que es lo que más me gustó. Por eso es que estoy en Alemania, porque en México es difícil encontrar eso. Estados Unidos también lo ofrece, pero bueno, es una decisión. Eh, Creo que como dije, tratar de entender un poco más si no se tiene el conocimiento acerca del método de desarrollo Agile, y la versión de control. Obviamente, en estas empresas, pues trabajamos con gente en todo el mundo, ¿no? O sea, en mi equipo tenemos gente de India, de Francia, obviamente de Alemania, de Hungría, de Rumanía. Entonces, es un equipo, es un trabajo constante y además todo se maneja en inglés, ¿no? Obviamente, no cabe, les voy a decir que el manejo del inglés, no solo en un manejo del inglés del día a día, sino un manejo del inglés técnico es algo que se busca, ¿no? Porque sin esa capacidad de comunicación, como te digo, se necesita mucha transparencia, se necesita poder la capacidad de dar esas ideas, es importante. Y la otra también es eh, experiencia, o sea, proyectos, ¿no? La capacidad de mostrar que uno tiene la capacidad de trabajar en equipo, porque aquí realmente hay gente que es muy inteligente, pero este tipo de productos no se pueden desarrollar solos. Siempre necesitas trabajar en equipo, compartir bien las labores. Entonces, digo, suena un poco cliché, pero realmente es así. O sea, realmente es algo invaluable y bueno, obviamente hay habilidades el ingeniero siempre, muchas veces se ha visto como alguien reservado o alguien así como medio, a lo mejor, medio ñengo, no sé cuál sería la palabra correcta, pero, o sea, tener esa capacidad de expresar tus ideas, de comunicarte, entonces es también importante, ¿no? Te digo, automotriz, hay muchos sistemas, uno puede trabajar en varias cosas. A mí siempre me dio curiosidad la parte del manejo autónomo, que es al final el objetivo de nuestra empresa, llegar a ese nivel de automatización. Ahorita estamos de los 5 niveles que ha definido la Sociedad de Ingenieros Automotriz, de los 5, bueno, son 6 porque fue un nivel 0, pero
de los 5 estándares, el 5 es el más avanzado. Ahorita actualmente incluso Tesla está en nivel 2,5. Entonces, para allá queremos ir todos y es un tema que se va a volver más famoso en un futuro. Eh, si la gente quiere realmente programar cosas interesantes, también está la parte de redes neuronales, que es algo que también va a venir fuerte en el futuro con este tipo de cuestiones inteligentes. No sé, hay muchas ideas que podría dar, pero bueno, para poder trabajar en ciertos proyectos, pues, creo que básicamente es lo que puedo recomendar. Okay. Y desde tu experiencia, tú que ya estás en esta parte vivencial, que lo tratas día con día, que tienes ya esta comunicación integral, si tú fueras empleador, ¿qué es lo que buscarías en cuanto a reclutar personal? Mm, Pues sí, sí he tenido la experiencia de poder reclutar gente. Buscamos mucho eh, esa capacidad de poder decir si puedo trabajar con esta persona o no, ¿no? O sea, nosotros invitamos a la gente a veces también en persona. Eh, Nos interesa una persona que esté abierta a sus ideas, que exprese ideas, pero que esté abierta a otras, que haya ese tipo de respeto. Obviamente el conocimiento técnico es muy importante, ¿no? Pero bueno, obviamente hay ciertas escuelas de este diseño que son más modernas y más nuevas, entonces siempre estamos como esperando a alguien que sea más, que traiga esa motivación, esas ganas de dar ideas, de innovar, de moverse, ¿no? La experiencia también cuenta, ¿no? Eh, si sabes, por ejemplo, si sabes Python, puedes ayudar a integrar herramientas en el equipo. Si sabes programar, o sea, pues, este tipo de cuestiones se pueden aprender, ¿no? O sea, realmente eh, en 3, 4 años te puedes realmente especializar en un sistema, pero realmente la capacidad de trabajar que puedes aprender algo nuevo, ¿no? Que siempre no estar estancado, es algo que siempre puedo recomendar porque la industria y todo cambia, ¿no? Por ejemplo, yo no aprendí Python en la universidad, tampoco lo aprendí en la carrera, lo aprendí yo solo, tiempo libre a veces un poquito en el trabajo o en la noche, ¿no? Después de trabajar. YouTube, algún curso, es algo que aprendí por mí mismo porque pues yo quería realmente aprender, ¿no? Y poder contribuir al equipo. Entonces, eso creo que es de lo más importante, ¿no? Siempre estar listo para seguir aprendiendo, seguir estudiando, este, y desarrollarse. Muy bien. Pues bueno, como han escuchado, Manuel Melo, bajo su experiencia como ingeniero mecatrónico y trabajando precisamente en diseño de sistemas automotriz, nos ha comentado precisamente cómo, desde su perspectiva desde mecatrónico y cómo se ha involucrado en este proceso y todo lo que se va desarrollando. Por aquí tenemos una pregunta, dice, ¿manejan bases de datos y si es así, en cuáles se concentran más? Esta pregunta es de Josué Guzmán. Sí manejamos bases de datos. Yo lamentablemente no estoy muy informado. Si me preguntas de qué usan para crear esta base de datos, pero lo que sí te puedo decir es que usamos muchas bases de datos. Sí es un trabajo y una habilidad que se necesita, por ejemplo, en mi empresa. La razón por la que usamos base de datos es, por ejemplo, como había comentado, a nivel sistema, ya que tienes el software integrado en un automóvil, muchas veces muchos proveedores, bueno, tu proveedor en este caso, por ejemplo, si Fiat o Hyundai o Toyota, lo que sea, te piden que pruebes el automóvil una cierta cantidad de kilómetros, ¿no? Puede ser 300,000, 50,000, no lo sé. Entonces, durante ese tipo de kilómetros, durante esos miles de kilómetros que tú tienes que eh, recolectar información, ¿no? En la cámara, en el radar, ver si esta función se activó, si no se activó, si hubo un error. Y esa información se va acumulando, acumulando, acumulando y se hacen terabytes de información, ¿no? Tenemos un servidor grande en algún lado aquí en Europa y
esa base de datos, luego los desarrolladores son los que se encargan de accederla y descargar y analizar esta información. Y a veces, muchas veces, la filtración, la optimización de estos datos es muy importante para nosotros. Pero bueno, eso es más en la parte de testeo y de optimización del software, que es algo que no tengo mucho que ver, pero sí es una parte importante en nuestro proceso de desarrollo. Ok, pues esperemos hayamos contestado la pregunta de Josué. Si alguien más tiene alguna pregunta con base al tema, recuerden que estamos hablando sobre el diseño de sistemas automotriz como un proyecto multidisciplinar y hemos tocado puntos desde la programación, la objetividad de la mecatrónica, la ingeniería eléctrica, Eléctrica. y y bueno, cómo se van precisamente ensamblando y conformando para generar este tipo de proyectos. ¿Algo más, Manuel, que tú quisieras aportar aquí a la comunidad de computación del Golfo? Este, pues, no más que nada, gracias otras por la oportunidad de poder comentar un poco aquí de lo que estamos haciendo. También tener la esperanza de que a lo mejor haya, pues, motivado y ha creado un poco de inquietud de que hay otras áreas aparte en el mundo, ¿no? Aparte de lo que ofrece, lo que las posibilidades que hay en México. Y pues sí, o sea, mi consejo realmente sería seguir buscando oportunidades de aprender cosas nuevas. No solo es graduarse, sino que ese desarrollo constante y esa inquietud de aprender y de buscarse es importante y estoy seguro que, por ejemplo, como la Universidad del Golfo, que deben tener excelentes cursos para que esto pueda ser así, ¿no? Así es. Ya lo saben, Computación del Golfo siempre tiene los mejores cursos para que tú crezcas profesionalmente en cualquier ámbito de nuestras ingenierías. También preguntan, ¿la base de datos que ocupan son no SQL o SQL? No sé si lo leí bien, la verdad. Sí, sí, creo que sí son SQL. ¿Mm? Ok, bueno, ahí está la respuesta para Josué. Y sí, efectivamente, si a ti te interesa la ingeniería industrial o la ingeniería mecatrónica, la programación, la automatización, pues ven a estudiar con nosotros que en Computación del Golfo, en la universidad, tenemos precisamente estas licenciaturas y tenemos estos cursos. Por ahí mencionan Patricia Castañón. Totalmente de acuerdo, la autocapacitación es primordial y más con las facilidades actuales. Entonces aquí nos está dando precisamente otro tip de que tenemos que ser también, hablando de la automatización, pues ser autónomos y seguir creciendo profesionalmente, más si quieres tener oportunidades, ¿no? Precisamente, yo creo que si a lo mejor no hubieses tenido esa autonomía, no pudieras ver esos aspectos, ¿no? Que tú ya prácticamente nos estás comentando. Sí, sobre todo porque, bueno, aquí en Alemania es un poco diferente, pero cuando contratamos a alguien siempre hay un periodo de prueba de 6 meses, ¿no? En los que tanto el- el- la persona que fue contratada como el que está contratando tiene la capacidad de ver eh, cómo la persona hace el desarrollo de la empresa, cómo trabaja, y también la persona puede ver cómo es la empresa, ¿no? Entonces, sin algún tipo de penalización, después de esos 6 meses, pues cualquiera puede decir, no quiero estar aquí, no hay ningún tipo de penalización ni nada, ¿no? Y durante esos 6 meses de las cosas que buscamos es realmente esa proactividad, ¿no? Esas ganas de seguir. Yo ahorita estoy, por ejemplo, de manera proactiva, estoy trabajando en optimizar un proceso de desarrollo para mejorar esa trazabilidad que te digo de requerimientos a la arquitectura. Y es algo que hemos empezado en mi equipo por nuestra propia cuenta y que ahora se ha empezado a volver más grande, ¿no? Porque la idea es que queremos incrementar la calidad de nuestro software y queremos realmente, no somos una empresa muy vieja, pero somos una empresa relativamente nueva, moderna y tenemos esa gana de realmente llegar a competir, ¿no? Eh, por eso es que sí, estoy completamente de acuerdo. Voy a ir a pedir mi periodo de prueba, entonces, para... Por favor. Bueno, pues así como lo ven, eh, pues ha sido una plática muy agradable. Por ahí menciona, ¿no? Que no ocupaste muchos tecnicismos, que se comprendió, sobre todo a lo mejor algunos que tienen esa duda de poder estudiar una ingeniería o dedicarse a la programación o a la automatización. Les quedó claro el tema.
y aunque yo tampoco soy experta en esta área, sí me quedaron varios puntos muy claros. Y yo creo que es un tema bastante interesante. A veces creemos que solamente la ingeniería industrial o mecatrónica va a un solo rubro, pero bueno, en pláticas anteriores con otros expertos que hemos tenido, como Miguel Posadas, Víctor Abrego, nos han ilustrado precisamente en cómo se pueden ver estas ingenierías en otras disciplinas, ¿no? Entonces, es muy padre saber ahorita, por ejemplo, de sistemas automotriz, y ver cómo se van desarrollando. Nos estuviste platicando de las tendencias y bueno, pues entonces ahora ya saben, cada vez que se suban a su coche, todas estas funciones que se tienen, pues están precisamente detrás de la experiencia que nos está comentando ahorita Manuel Melo, ¿no? Entonces, pues ya casi estamos por finalizar. ¿Algo más que quisieras decirle a la audiencia, a nuestros alumnos de computación del Golfo, a lo mejor a aquellos que todavía no se deciden por una ingeniería? ¿Qué les puedes decir? Eh, sí, pues normalmente, bueno, es importante estudiar, pero obviamente también es importante saber aprender saber implementar lo que uno aprendió, ¿no? Entonces, si sienten que en algún momento o sea, no se sientan frustrados si al final después de estudiar algo, no están seguros si en qué dirección se quieren ir, lo importante es empezar y uno siempre va a encontrar oportunidades, ¿no? O sea, yo tengo trabajado en Alemania eh, 7 años y los primeros 2 años no estuve trabajando tanto en el área automotriz, pero al final de cuentas, después de ciertas experiencias y después de probar diferentes sectores, me di cuenta que realmente quería en esta dirección. Así que lo importante es, digo, estar motivado, estar incentivo y, bueno, otra vez agradecerte por la oportunidad de estar aquí. Pues no, gracias a ti, porque pues aunque estamos aquí en diferencias de horas, pues prácticamente nos dedicaste un tiempo y te agradecemos. Yo creo que si las personas quieren más sobre este tema, les interesa que ampliemos un poquito más, déjenoslo en nuestros comentarios y con gusto les traeremos más contenido específicamente para ustedes. Si se dan cuenta, todas nuestras bases en cuanto a planes de estudios, el conformar precisamente nuestros contenidos, buscamos expertos que nos puedan hacer precisamente estas consultas y nos orienten para amplificar nuestra calidad educativa. Entonces, pues muchas Sí. gracias, Manuel. Y ¿Algo bueno, si es que en algún momento quieren que pues, se profundice en algo en un futuro, con gusto lo puedo hacer, teniendo más o menos qué va a ser. Y bueno, si es que les falla algo en el auto, no me vayan a echar la culpa, ¿no? También quería comentar. Sí, bueno, ya te tienen etiquetado, así que lo más seguro es que cuando yo diga no funciona este coche, Manuel me lo vamos a traerlo nuevamente para que nos explique. Por aquí te mandan saludos desde Salamanca y también desde Salina Cruz, Oaxaca, y que por ahí ya te ganaste una tlayuda, dicen por ahí, Ah, ¿no? con gusto voy a recoger ese excelente regalo, mejor que el oro. Bueno, pues entonces fue un gusto tenerte con nosotros, Manuel Melo, ya parte de nuestro grupo de consultores de la Universidad de Computación del Golfo, y estamos muy agradecidos por este espacio, por amplificarnos en este tema, por compartirnos tu experiencia. Y ya saben, si les interesa precisamente estudiar una ingeniería, ya sea industrial, mecatrónica o profesionalizarte en la automatización, pues escríbenos aquí, déjanos tu comentario y nosotros te podemos asesorar, ¿sí? Pues muchas gracias, Manuel. Puedo decir auf Wiedersehen, Y ¿no? desde Auf Wiedersehen, ¿sí? Pues muchas gracias. Estaremos en contacto. Gracias a todos los que se conectaron, gracias por sus preguntas y recuerden que Computación del Golfo es para ti. Hasta luego. Hasta luego.